Cataluña a falta de las dos últimas etapas de esta edición número 94 de la carrera catalana. La clasificación general encabezada por Joaquim Purito Rodríguez, con esas 23 horas y 3 minutos y medio encima de la bicicleta, 4 segundos de ventaja sobre Alberto Contador, 7 sobre TJ Van Garderen, a 10 Romain Bardet y Nairo Quintana. Penúltima etapa de la Volta, una etapa de 172 kilómetros, ahí en esa distancia media de la mayoría de etapas de esta Volta a Cataluña, con salida en el Vendrell, llegada en Vilanova y la Geltrú. El Vendrell en la provincia de Tarragona, Vilanova y la Geltrú en la de Barcelona. Si fueran Eindhoven en línea recta sería un paseo de muy pocos minutos. Para que hagan esos 172 kilómetros tienen que hacer toda esa vuelta más o menos en sentido horario. Una etapa a priori sencilla, con un único puerto de montaña y además de tercera categoría, el Alto de Font-Rubí, muy lejos de la línea de meta, un terreno en la primera mitad y algo más básicamente ascendente, para después de ese puerto de tercera, el Alto de Font-Rubí, hasta llegar a Vilanova y la Geltrú, todo en terreno descendente, picando siempre hacia abajo. Ahí ven, todavía más fácil de apreciar ese perfil que les comentaba, y después de coronar Font-Rubí, por esa zona están ahora más o menos transitando los corredores. Todo es descenso hasta llegar al nivel del mar, ahí en Vilanova y la Geltrú, donde precisamente la línea de meta está en el paseo marítimo. Pero en esta jornada se ha añadido un elemento con una fuerza increíble. Hablamos del viento que está soplando básicamente de dirección norte en la primera parte de la etapa. Les era a favor, pero en cuanto giraron hacia el interior lo han tenido casi siempre de cara o de costado, pero molestando mucho el pedalear de los corredores, que empezaban a llegar al Vendrell para ese control de firmas. Ahí está Alberto Contador, segundo de la general, a 4 segundos de Joaquim Rodríguez. Empezaban a llegar al control de firmas poco antes de las 12 de mediodía. Este es Iván Basso, el corredor italiano del equipo Cannondale, el mejor de ese equipo en la general, pero muy lejos. Y en el Vendrell se ha hecho ese minuto de silencio por los 4 niños fallecidos en el incendio de su vivienda en los primeros días de esta semana. Una noticia muy trágica, y la Volta a Cataluña que se ha querido sumar al dolor de El Vendrell con ese minuto de silencio previo a la salida de los corredores, charlando ahí en esos primeros instantes distendidamente Joaquim Rodríguez y Alberto Contador. La salida neutralizada, que se daba más o menos a la 1 menos cuarto, y un poquito después, a la 1 menos 7 minutos, la salida real. Arrancaban del Vendrell por la costa, y en esa primera parte, como digo, tenían el viento totalmente a favor hasta llegar a Torredembarra. Ahí giraban a la derecha ya para meterse hacia el interior, hacia el Callar, los Pallaresos, Perafort, y a partir de ahí, conforme iban girando hacia el norte, el viento que les iba dando de cara. Imágenes aéreas de Vilanova y la Geltrú, ahí con el puerto pesquero y también deportivo, y ahí es donde está esa línea de meta. Imágenes ya en directo de la carrera, una carrera que está más o menos circulando en el horario intermedio previsto por la organización, con un poquito de retraso, y esta es la cabeza de carrera, si no me equivoco, ya en el tramo de descenso de ese único puerto de la jornada, el Alto de Font-Rubí de tercera categoría. Son 9 los corredores que han conformado la escapada de la jornada, que han llegado a tener una máxima ventaja de 4 minutos 20 segundos, y las últimas informaciones de las que disponíamos hablaban también de que volvían a estar más o menos su ventaja por esa frontera de los 4 minutos o incluso un poquito por encima. Ahí nos lo indican, 4 minutos y 10 segundos se mantiene la diferencia de esa escapada de 9 corredores que se formaba muy prontito. Prácticamente los primeros escarceos han tenido el premio de el permiso del pelotón para irse por delante. Saltaban 9 corredores cuando vemos aquí la parte trasera del pelotón, de un pelotón que cierra Davide Malacarne, este corredor italiano del equipo Europcar, el mejor precisamente de el equipo Europcar en la clasificación general, pero muy lejos Davide Malacarne, a 8 minutos y 15 segundos. Es el 40º en la clasificación general. Cabeza de carrera
con los 9 hombres que saltaban en el kilómetro 7. Pieter Serry, el corredor del equipo Omega Pharma Quick Step, Stef Clement, el holandés de Belkin, Damien Howson, el corredor de Orica Green Edge, Pierre Roland, el francés de Europcar, James Boyd, el veteranísimo corredor del equipo Trek, Antonio Piedra, el andaluz de Caja Rural, Marek Rutkiewicz, el polaco de CCC, Rudy Molar, el corredor de Cofidis, y Nico Siemens, el corredor belga del equipo Wanty. Nico Siemens, dorsal 218, el dorsal más alto de todos los corredores que han empezado esta Volta a Cataluña. Los corredores que se van deshaciendo de esas bolsas que han recogido en el habituallamiento, y eso indica, por supuesto, que ya han pasado también el pelotón, el alto de Font-Rubí, por donde los primeros en pasar han sido estos 9 corredores. Y llegando ahí la cabeza de carrera a la valla, dirigiéndose hacia Vilafranca del Penedès, y ahí en Vilafranca es donde estará el sprint especial trofeo Miquel Poblet, donde habrá 3, 2 y 1 segundos de bonificación para los 3 primeros, con lo cual esa emoción de los segundos de bonificación quedará neutralizada por los escapados, y ahí no habrá ningún riesgo para Joaquín Rodríguez o para cualquiera de los primeros de la clasificación general, porque, como decimos, de los 9 de la escapada, el mejor en esa clasificación general es Pierre Roland, que al igual que su compañero David de Malacarne, compañero en el equipo Europcar, los dos están a 8 minutos 15 segundos, con lo cual ninguno de estos 9 corredores que se ha escapado significa ningún riesgo, ningún peligro de cara a la clasificación general a provocar algún cambio importante. La salida que se tomaba poco antes de la 1 de mediodía, salían 150 corredores, 26 menos de los que empezaron el pasado lunes esta 94ª Volta a Cataluña. Los que no han salido han sido Polianski, el polaco del equipo Tinkoff Saxo, compañero de Alberto Contador. Tampoco salía Cameron Burf, el corredor del equipo Cannondale, y el tercero, que no lo hacía, era uno de los escapados de la primera jornada, Marzinski, el polaco del equipo CCC. Y hace muy poco, en el kilómetro 79, el que abandonaba antes de empezar la subida al único puerto de la jornada, abandonaba un nombre y un hombre importante de esta Volta a Cataluña, como es Mikel Nieve, el corredor del equipo Sky, del que se esperaba más antes de esta Volta a Cataluña, después de ver lo bien que lo había hecho en Tirreno Adriático, pero no se ha encontrado a sí mismo y ha acabado abandonando Mikel Nieve, con lo cual siguen en carrera 149 de los 176 que, como digo, el pasado lunes en Calella de la Costa empezaban esta Volta a Cataluña. Ahí ven trabajar al equipo Giant Shimano, un equipo pletórico de moral, porque ayer de nuevo con el esloveno Luka Mezgec conseguía su tercer triunfo en 5 jornadas. Y caso de llegar esta etapa al sprint, volverá a ser Mezgec el gran favorito a llevarse el triunfo, vista la insultante casi superioridad con la que se ha impuesto en esos 3 sprints, sobre todo en el segundo y el tercero de ayer. También es verdad que, aunque ha habido muchísimas escapadas y muchísimos intentos en esta Volta a Cataluña, de momento en las 5 jornadas precedentes ninguna de esas escapadas ha tenido el premio de llegar con ventaja a la línea de meta. Ayer podían haber estado más o menos cerca, con esa escapada protagonizada sobre todo en la parte central y ya final por Markus Burkhardt, el alemán del equipo BMC, y también por Georg Breitler, el austríaco del equipo Giant Shimano. Un Giant Shimano que después remató la jugada con Luka Mezgec. Había la duda con ese puerto del Coll de Lilla de segunda categoría, cerca de la línea de meta de Valls, de saber qué sprinters conseguirían pasarlo, y la verdad es que lo pasaron casi todos los sprinters
con el grupo o consiguieron contactar después en el descenso, un descenso que era muy tendido, muy fácil, con una carretera muy ancha. Consiguieron entrar en el grupo y ahí, una vez dentro, se impuso con facilidad Luka Mesgic. De todos los, cuando vemos aquí las indicaciones de ese alto de Font-Rubí, con esos 5 kilómetros 700 metros de desnivel, de terreno ascendente, un desnivel medio del 3,8% y rampas máximas del 6%, pero esos datos corresponden a terreno ya pasado, porque a 51 de meta ya han dejado atrás esa única dificultad orográfica de la jornada. Y digo que ayer en ese alto de Lilla de segunda categoría, solo dos de los sprinters importantes se quedaron cortados. Fueron Roberto Ferrari, el corredor italiano del equipo Lampre, y también desgraciadamente Koldo Fernández de la Rea, el corredor alavés del equipo Garmin Sharp. Un Koldo que vamos a ver si pudiera ser hoy ese buen día para el sprinter vasco en esta Volta a Cataluña. Marcos García, el madrileño, cerrando ahora este grupo. Sonando fortísimo el viento que, como digo, sopla con mucha fuerza en toda esta jornada en Cataluña, procedente casi siempre del norte, y afortunadamente no ha puesto en riesgo el vuelo del helicóptero para repetir la señal de las motos de cámara. Aquí tenemos a Jens Voigt, lo que prácticamente no hemos visto hasta esta penúltima jornada. El veteranísimo corredor alemán, leyenda todavía en activo de este deporte del ciclismo, y este es Pierre Roland, de los 9 de la escapada, el mejor clasificado, pero muy lejos, a 8:15 del líder Joaquim Rodríguez. Los 3 segundos de bonificación del sprint intermedio del trofeo Miquel Poblet, por el que transitarán dentro de 10 kilómetros y medio, se los van a llevar corredores de esta escapada, con lo cual ahí no va a haber ninguna novedad de cara a las primeras plazas de la clasificación general. Y veremos la parte final de la etapa, porque tiene su intríngulis. Cuando hayan dejado atrás Sant Jaume dels Domenys, por cierto, el pueblo por el que pasarán a 26 kilómetros para la línea de meta, ahí en Sant Jaume dels Domenys, y después en Sant Llorenç empezarán a girarán hacia la izquierda, encarando todavía más hacia el norte. Pues a partir de ahí, en el acercamiento hasta Vilanova y la Geltrú, entrarán por una carreterita más bien estrecha, divertida, con mucha curva, donde se puede perder contacto, por lo menos visual, muchas veces y a menudo, con los corredores que van por delante, y puede ser un terreno a priori un poco predispuesto a las escaramuzas, a las fugas, a los movimientos, y habrá que ver ahí si se mueve alguno de los corredores importantes. Y si en esa carreterita un poco tramposilla no pasará nada, pues en los últimos kilómetros, ya incluso dentro de Vilanova y la Geltrú, aunque sean avenidas más bien anchas, hay muchas rotondas donde el pelotón se va a tener que estirar al máximo. En muchos sitios va a tener casi que ir en fila india, y ahí pues algún corredor también podría buscar sorprender al grupo y ganar algún segundo. Lo que es la pura recta de meta, esa es sin más secreto, y absolutamente con todo este ventarrón que sopla y que entra por el micrófono de ambiente de las cámaras de moto, será con el viento totalmente a favor. Este es Philip Keimon, el corredor estadounidense del equipo Garmin, muy lejos en la general, a media hora de Joaquim Rodríguez. Hablaban nuestros compañeros de la televisión catalana, nuestro colega Arcadi Alibés, en una entrevista previa a la entrada de esta transmisión, con Alberto Contador, el madrileño, que está segundo en la general a 4 segundos de Joaquim Rodríguez y que viene de ganar Tirreno Adriático, sobre esa distancia pequeñita de los 4 segundos
y él no era precisamente muy optimista, hablando de la posibilidad de neutralizarla o de darle ese vuelco a la clasificación general, porque son 4 segundos, pero considera que muy difíciles de recortar a pesar de las 8 subidas que habrá en la jornada de mañana. Un final absolutamente espectacular y durísimo, con esas 8 ascensiones al castillo, a la montaña de Montjuic, un circuito ratonero en el mejor sentido de la palabra, pero que será muy difícil, y que además ese circuito de mañana en Montjuic se adecua bastante mejor a las características de Joaquim Rodríguez que no a las suyas, y que además Joaquim lo conoce perfectamente, también Alberto, porque ha pasado por ahí más de una vez y también disputó en más de una ocasión la desaparecida clásica, esa subida final de temporada, la clásica de Montjuic. Pero sí es verdad que es explosivo, pero el riesgo ahí de perder contacto siempre está con ese circuito tan complicado. Este es Nico Siemens, un veterano que ahora ha recalado aquí en las filas del equipo Wanty, un equipo que está quizá peleando más de lo que está consiguiendo. Es con diferencia el último en la clasificación por equipos, el 22º el equipo Wanty, que ha peleado por las llegadas al sprint. Ayer estuvo, bueno, más o menos cerca, aunque lejos de Luka Mesgec, con Michel Kreder, el holandés, que al final fue quinto, el corredor del equipo Wanty. Pero también es curioso, si el último en la clasificación por equipos es Wanty, el penúltimo es CCC, el equipo polaco, y antepenúltimo Giant Shimano, con lo cual eso no quiere decir nada, porque Giant Shimano lleva una Volta a Cataluña absolutamente espectacular, con esos 3 triunfos de etapa y con muchas posibilidades de sumar hoy con Luka Mesgec el 4.º triunfo, el póker. 4 victorias en 6 etapas, realmente se daría con un canto en los dientes y ya redondearía unos 8 días absolutamente espectaculares. 4 minutos, peleando muy bien los 9 escapados para mantener ahí la diferencia en torno a esos 4 minutos. Después de haber pasado por esa única dificultad montañosa puntuable, aunque ha habido otras ascensiones, ese alto de Font-Rubí, que era el punto más septentrional, el punto más nórdico, más al norte de esta etapa, ya todo va a ser más bien camino descendente, como decíamos, buscando el mar, aunque no sea en línea recta, dirigiéndose ahora a Vilafranca del Penedès. Y en esta zona el viento lo tienen lateral por la izquierda, pero con un punto favorable después de Vilafranca hasta llegar a Sant Jaume dels Domenys, el pueblo natal del central del Barcelona, Marc Bartra, y después hasta Sant Llorenç. Ahí en ese tramo lo tendrán absolutamente a favor, y cuando giren ya les entrará de nuevo por la izquierda, pero con un punto bastante más frontal, hasta llegar a la localidad donde acaban, hasta Vilanova y la Geltrú, donde cuando tomen la ronda Europa, que es prácticamente como de circunvalación de Vilanova, ahí en esa parte final ya lo tendrán a favor. El coche del equipo Caja Rural acercándose ahí para atender al sevillano Antonio Piedra, dorsal 183, un Caja Rural que lo está haciendo bien, 4.º en la clasificación por equipos. Muy buena actuación del equipo Caja Rural. 4.º, el primero es Garmin con 21 segundos de ventaja sobre AG2R, una pelea muy cerrada por la clasificación de equipos entre Garmin y AG2R. Tercero es Astana, pero a 3.47, y 4.º Caja Rural, que tiene por detrás apretándole también a Cofidis, y Caja Rural que tiene como corredor mejor clasificado, una buena Volta a Cataluña, a David Arroyo, al manchego, al talaverano, que está 11º a 51 segundos de Joaquim Rodríguez. Aquí van entendiéndose, pero también hay un punto de disensión. No hay ningún equipo que tenga más de un corredor, y
En este tramo están aprovechando muchos corredores para solicitar la asistencia de sus coches, como es el caso de Cofidis, para atender a Rudy Molar, que no voy reiterando esa composición de 9 corredores con ese maillot rojo de Stef Clement, el hombre que contra pronóstico casi seguro se va a llevar la clasificación de mejor escalador. ¿Quién se lo iba a decir a Stef Clement antes de empezar esta Volta a Cataluña, o hace unos años, que un llaneador y un muy buen contrarrelojista que llegó a ser campeón de Holanda en la modalidad iba a poder hacer eso? Vemos ahí a Joaquim Rodríguez, que casi asoma a la cabeza del pelotón, intercambiando ahí pareceres con los corredores del equipo Giant Shimano. No sé bien qué es lo que estaban ahí comentando o qué está pasando, qué disensiones hay ahí. Está ahí, ha llegado hasta la parte delantera Rubén Plaza para hablar con los corredores de BMC. Yo creo que les está indicando que ha pasado algo por detrás, que ha habido algún problema, algún aspecto extradeportivo que ha provocado un cambio y una fractura en el pelotón. Yo creo que alguno de los corredores importantes puede haberse quedado cortado por algún motivo extradeportivo, y por eso veíamos como Rubén Plaza, el corredor del equipo Movistar, y también Joaquim Rodríguez hacían ese gesto de cortemos, levantemos el pie hasta que se restaure la normalidad en el pelotón. Ahí vemos cómo ha quedado ahí el pelotón roto, cortado. Lo que no sabemos es el motivo, qué es lo que ha pasado exactamente. Pero aquí, bueno, de momento estos son minutos de impasse, hasta ver si el equipo Giant Shimano vuelve a recuperar la cabeza del grupo para tirar con decisión, como estaba haciendo en los últimos kilómetros. Después de que la máxima ventaja del grupo llegara a esos 4 minutos 20 segundos en el kilómetro 40, empezaron a trabajar Garmin, también Movistar, y el último en hacerlo en los últimos kilómetros con decisión ha sido el equipo Giant Shimano. Pero ahí ha pasado algo, no se ha podido apreciar. El grupo se ha roto, pero seguro que ha sido por algún